Hola, bienvenidos a Sexed Podcast, tu podcast de educación sexual. El día de hoy vamos a hablar de la primera enfermedad de transmisión sexual y esta es sífilis. Sífilis es una enfermedad que va a producir úlceras. Las úlceras son lesiones que son más profundas que digamos, sobre longitud y que además son difíciles de cerrar. Las úlceras por lo general, y no solamente en sífilis, sino todas las otras úlceras que se pueden hacer, tienden a tener un riesgo de sobreinfectarse, que también va a pasar aquí. Ahora, la historia de la sífilis es una enfermedad que existe desde hace muchísimo tiempo. Se creía que Beethoven tuvo sífilis, que Gengis Khan tuvo sífilis, que Napoleón tuvo sífilis, que seguramente muchísimos de los reyes de Europa tuvieron sífilis. Y además fue una enfermedad que los conquistadores trajeron aquí a América. Aquí en América había una forma de enfermedad ulcerativa que se llamaba mal del pinto y que cuando aquí se mezcló con la sífilis fue un desastre. O sea, quiere decir que es una enfermedad que existió hace mucho tiempo y no fue hasta el siglo pasado, cuando se descubrió la penicilina, que empezó a tratarse. Antes sí era una sentencia de muerte prácticamente. Hoy en día, por lo general, tiende a no llegar a tanto. Esta enfermedad es una bacteria y eso es importante porque entonces significa que la voy a tratar con antibióticos. Esta bacteria es una espiroqueta, que es como un reguiletito, ¿o sí? Que se llama Treponema pallidum. Y la forma en la cual se va a transmitir es cuando yo tengo contacto directo con las úlceras de otra persona. Vamos a ir viendo ahorita que hay distintas fases de la sífilis. Cuando a mí me da sífilis, toco madera, me aparecen estas úlceras justo donde yo tuve contacto con la úlcera de otra persona y ahí mismo es donde va a estar esperando la bacteria a que durante la penetración se generen estas microabrasiones en la piel suficientes como que para que pueda pasar. Es importante saber también que las enfermedades que se transmiten de esta manera realmente es muy fácil, como por ejemplo sífilis, herpes, chancro, monkeypox y también el VPH, aunque genera otro tipo de lesiones, y es porque al frotarse uno con otros, ya sea en la piel o en las mucosas, sí se hacen estos espacios chiquititos, que no significa que te cortes ni que te desgarres ni nada, pero son suficientes para que el virus o la bacteria logre pasar por ahí. Y entonces, si la persona tiene en este lado esa lesión y yo voy y me froto contra ese lado, entonces es más fácil que se transmita. Y esta enfermedad también se va a transmitir de manera vertical de la madre al feto durante el embarazo. Cuando la transmisión es vertical, aquí un punto a considerar es en qué estadio del embarazo se encuentra, ya que si se encuentra en los estadios más tempranos va a ser muchísimo peor para el fetito, ya que apenas se está formando, contra que si ya está completamente formado o digamos en el último trimestre. Lo que va a pasar con sífilis es que como ahorita les mencionaba, hay tres fases: la sífilis primaria, la sífilis secundaria, la sífilis terciaria. Y además la sífilis congénita, que es con la que nace el bebé, que es completamente distinta hasta estas tres. De primaria, secundaria y terciaria, tú llegas porque no se detectó a tiempo la primaria y la dejamos avanzar, no se detectó a tiempo la secundaria y la dejamos avanzar, y eventualmente llegó la terciaria. El problema con la sífilis terciaria es que tiene un periodo muy amplio en el cual puede presentarse y era lo que llegaban antes. Si hoy en día una persona llega a la sífilis terciaria, quiere decir que hubo una serie de fallos enormes en sistema de salud, en educación y en prevención y cuidado del paciente, porque tuve muchísima espacio y tiempo para poder diagnosticarlo. Y además, en sífilis terciaria ya no es transmisible, solamente en la 1 y en la 2. O sea, la sífilis primaria, si yo acabo de tener relaciones con una persona que tenía su úlcera activa y yo no la vi, y yo fui, froté, penetré, toqué y todo esto, y ahora me salieron a mí, va a aparecer como una lesión que se llama chancro sifilítico, que no es tan grande, puede llegar a medir unos 2 centímetros de diámetro, que tiende a ser una úlcera única y que no duele. Sí se ve horrible, pero no duele. Y estos son datos muy específicos de cómo se puede diferenciar de las otras, porque no es tan grande, porque es solamente única y porque no duele. El problema de que no duela es que muchas veces la persona puede voltear, ver
y que tiene una de estas y entonces como no le duele, no le da tanta importancia. Y entonces puede asociarla a cualquier otra cosa menos a que sea una enfermedad y entonces no se va a tratar. Digamos que en este punto es más fácil si como hombre tengo una, porque pues en el pene la veo, pues ahí está. Pero cuando está dentro de cavidad vaginal, en cavidad oral o en cavidad anal, no la voy a ver. Y como no me duele, tampoco voy a acudir a un médico porque tengo un dolor. Y entonces así es más fácil que se transmita. ¿Okay? Si no le hago nada, solita la úlcera va a desaparecer. Eso no significa que desaparezca la sífilis. Eso significa que la bacteria que ahorita está ahí en la úlcera se acaba de mover y pasa al torrente sanguíneo. Y eso da una sensación de alivio que es falsa, ya que de repente yo amanecí, tenía esta lesión, pero no me dolía, y a las 2-3 semanas se quitó sola, entonces puedo pensar que fue cualquier otra cosa, menos una bacteria, y que ya no hay problema porque ya se quitó y además no dejó cicatriz. El problema es cuando llego a sífilis secundaria, que es diseminada, que puede variar hasta 2 o 3 meses después de la primaria. En esta da síntomas muy inespecíficos. De repente me puedo sentir muy mal, de repente puedo sentirme cansado, tener fiebre, que se inflamen los ganglios, pero puede ser que no le dé como mucha atención. Y puede en ocasiones presentarse un rash diseminado, que esto es que me lleno de ronchitas, pero que no tiene un patrón habitual. Cuando en medicina se estudia una persona que tiene un rash, ahí importa mucho en si días antes tuvo fiebre, si empezó de arriba hacia abajo, si empezó del centro hacia las extremidades. Y la sífilis secundaria se presenta como quiere. Entonces muchas veces luego incluso si no son lesiones tan grandes y van desapareciendo, la gente puede pensar que algo comió, que cambió el detergente, que tuvo una reacción. Y como se quitan solas, también, digamos, no le van a dar ahí el cuidado. Algo característico de sífilis, que aunque no sigue un patrón, pero esto sí hace, es que no respeta palmas y plantas. Eso significa que sí puedo tener las lesiones aquí de este lado en la mano o en los pies. Y eso es clave porque la gran mayoría de las enfermedades exantemáticas no se presentan aquí. Entonces, cuando sí las presento aquí, hay que hacer un diagnóstico diferencial con sífilis. Y si no la atendí en ese momento, donde ahí todavía puede ser transmisible, es que llega la sífilis terciaria. La sífilis terciaria puede llegar un año después de la sífilis primaria o incluso hasta 30 años después. Entonces, el problema es que tiene un rango muy, 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 muy amplio y si ni siquiera chequé la primaria, pues entonces ahí va a variar. Ya en este lado es importante, la bacteria ya no existe en el cuerpo, pero más bien lo que va a ir presentándose es todos los estragos que causaron las bacterias en el cuerpo durante todo ese tiempo. Y es una manera de verlo es como si fuéramos de arena y lo que va haciendo la sífilis es como las olas del mar, que la va deshaciendo. Pueden presentar lesiones únicas que se llama goma sifilítica, que ya no es como el chancro, que ya son muchísimo más amplias y que literal parece como que se empiece a erosionar la piel y la mucosa. Y estas pueden aparecer en cualquier lado. No necesariamente en el sitio donde estuvo la sífilis primaria originalmente. Pueden aparecer en pliegues incluso, o sea, aquí en la oreja, en la nariz, en el pecho, en las ingles, en el abdomen. Y además la sífilis terciaria va a generar daño a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, pues está muy asociada con ceguera, con sordera y con psicosis. Y realmente a cualquier tipo de órgano le puede afectar. Ahora, ¿qué pasa con el feto? Si la mujer contrae sífilis durante el embarazo y sobre todo si es en etapas muy tempranas, lo más probable es que ese producto se aborte. Es muy, muy común que lo llegue a perder. Si ya está un poquito más desarrollado o está empezando desarrollo, por ejemplo, neurológico, de extremidades y de órganos, estos bebés pueden nacer con peso, o sea, con peso bajo, pueden alterarse el desarrollo de sus huesos. Y obviamente eso no se ve al nacimiento, pero mientras va creciendo el niño, sus tibias, en vez de tener como estar como rectas o estar bien, empiezan a curvarse. Y esto se llama tibia sensable, que es súper característico de sífilis. También los dientes del bebé le van a salir como con sierritas. Los recién nacidos es muy raro que nazcan con dientes, entonces
hasta que les empiecen a salir entre los 6 y 8 meses de edad, en vez de salir el botoncito, el diente normal, tiene piquitos. Y estos se llaman dientes de Hutchinson y están asociados con sífilis. Pueden también nacer con ceguera, pueden nacer sordos y en ocasiones pueden tener un rash generalizado, lo cual puede llegar a orientar un poquito, pero también en muchos lados, o sea, se puede confundir con las dermatitis normales que llegan a tener los recién nacidos y entonces no se le da la importancia. Aquí también el problema es, dependiendo el estadio del embarazo y dependiendo la carga, qué tanto daño puede tener a nivel cerebral, que sí puede ser mucho. La ventaja de todo esto, que aunque suena muy aparatoso, es que la sífilis es 100% curable. Con una dosis de penicilina intramuscular, ya con eso queda. Si hay que seguir haciendo, o sea, después de que diagnostico sífilis y que doy el tratamiento, o sea, no es luego ya estoy curado. Tengo que esperar cierto tiempo para volver a hacer la prueba para ver que ya no la encuentre y decir, ok, como que ya está safe y hay que tener cuidado a partir de ese momento. ¿Okay? Entonces, realmente, de todas las que vamos a ir viendo, yo creo que esta es una de las más leves, porque si es detectada a tiempo, se pone la penicilina, que sí duele, pero bueno, a ver si con eso aprende uno. Y no está relacionada con cáncer, no está relacionada con infertilidad. Y sí, o sea, sí te puedes morir de sífilis, pero ya hoy en día es muy raro. Algo que hay que tomar en cuenta es que la persona que vive con VIH, siempre tanto con sífilis como cualquiera de las otras enfermedades que vamos a ver, tiende a complicarse muchísimo más. Pero eso ya es una cuestión aparte de cómo está su sistema inmune y sí lo vamos a ir viendo, cómo se presenta de manera normal y cómo se presenta en la persona que está inmunocomprometida. Con eso, para que se cuiden, no es para espantarlos y repito, esto no es una consulta médica, no sustituye. Si alguien tiene una lesión o sospecha que su pareja tiene una lesión, lo correcto es ir a consulta y hay que les evalúen. Nos vemos en la siguiente. Sale, bye.